En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal amigos, amigas? Una vez más con ustedes, entrando a sus hogares para que conversemos de salud. Qué bueno conversar de salud, estar bien, sentirse felices también porque estamos bien. Si uno está mal, no tiene nada de felicidad. Aquí en este programa nosotros desmontamos mitos y leyendas que pueden estar englobando nuestra área, que es la salud. Perdón. Y por lo tanto, este programa se desarrolla con algunos expertos, amigos nuestros de acá, trabajadores en nuestros hospitales, y es bueno es que conozcamos que son gente de muy buen conocimiento y que tenemos que cuidar y que se nos mantengan aquí en nuestros centros de salud, porque eso es lo que tiene el pueblo, lo que tiene la población. Y el tema de hoy es bien interesante porque nosotros estamos acostumbrados a oír, este es hipertenso, tiene hipertensión arterial, hay que tomarle la atención, le puede dar una ACV, de paso, ¿no? Que es un término que ya tampoco se utiliza, pero ACV, relacionado con hipertensión arterial. Y también, yo soy oftalmólogo y uno dice, mídame la presión ocular, doctor. Y hay una propaganda por allí, una publicidad que hablan de que le miden la presión ocular a usted cuando va a algún sitio. Pero resulta que hay también tensión en el cerebro, tensión en el cráneo. Entonces hoy tenemos de invitado a nuestro amigo profesor, doctor Roberto Matos. El doctor Roberto Matos es neurocirujano, egresado como médico cirujano de la Universidad Experimental Francisco de Miranda y a su vez hace su posgrado en el Hospital Antonio Rafael María Pineda en Barquisimeto. Y él en este momento es docente de pre y posgrado en el Hospital Rafael Calle Sierra, donde a su vez pues, hace su práctica de neurocirugía. Y es, por supuesto, una persona muy valiosa para la región. Y entonces, doctor, hipertensión intracraneana. Eso suena raro, hipertensión intracraneana. Díganos más o menos cómo lo definiríamos y cómo sabría. En condiciones normales, el cráneo es una cavidad rígida que presenta un contenido que es el cerebro, como la masa encefálica que se conoce también, y la sangre y el líquido cefalorraquídeo. En situaciones normales este contenido está en un equilibrio y todo lo que está encerrado en una cajita embarca una presión. Entonces la cabeza tiene una presión típica que al incrementar el contenido que no tiene por dónde escaparse del continente, porque el cráneo es una cavidad ya rígida, sobre todo en el adulto, en el niño cambia un poco la cosa, ¿verdad? Incrementa la presión que ejerce ese contenido sobre su continente y en el marco clínico hay lesión. Hay lesión. Ok, teóricamente sería lesión provocada por la hipertensión endocraneana dentro del cráneo o es que la lesión provoca ese aumento de la presión. En el contexto de incremento de masa, como por ejemplo un tumor, ¿verdad? Incremento de espacio ocupado, por ejemplo, un hematoma o lo que dijiste ahorita, un ACV, ¿verdad? Un hematoma, un ACV hemorrágico, que ya es un término dejado en desuso, pero que reserva que haya una acumulación de sangre en la cavidad craneal, o una hidrocefalia, que es cuando bajo algún problema de circulación del líquido cefalorraquídeo aparece una dilatación de los espacios ventriculares, entre otras cosas. Vamos ahí, porque fíjese doctor, primero hidrocefalia, la gente está acostumbrada a decir, es que ese niño sufrió de hidrocefalia y el niñito tiene la cabecita
desarrollada como si fuera un marcianito, así, bueno, así se imagina uno. Pero nadie imagina que un adulto sufre hidrocefalia. Y además te está hablando de los ventrículos. Entonces, también uno dice, los ventrículos del corazón se le inflaman, porque es el corazón es el único, supuestamente, que tiene ventrículos, pero no es así, ¿no? No, nosotros tenemos en la cavidad craneal, en el cerebro, tenemos unos espacios llenos de líquido que son los ventrículos cerebrales, que contienen líquido cefalorraquídeo que cuando es incapaz de ser drenado por la vía natural, acumulan dentro de esos espacios y generan incremento de la presión o hipertensión intracraneal. Ya. Entonces, ese concepto de hipertensión intracraneal es bien interesante porque tenemos causas conocidas de hipertensión intracraneal como un tumor, un hematoma cerebral o hidrocefalia. Un traumatismo craneal, un por traumatismo ejemplo. craneal que haga que sangre el cerebro, que haya Entre esos paréntesis, cambios. doctor, fíjese ese término como lo engloban ellos, ¿no? Hipertensión de craneal, pero le ponen síndrome de hipertensión, o sea, un conjunto. Es un ¿Cómo lo conjunto explicaría? de signos y síntomas que te dicen o te sugieren que hay un incremento de la presión dentro del cráneo. Ok. Entonces, eso es un tema muy interesante porque así como hay causas bien conocidas y estructuradas, hay causas no bien conocidas que se enmarcan en un concepto que llamamos hipertensión intracraniana idiopática, es decir, causa que no tenemos en este momento definida. Fíjate, ahí están saliendo unas imágenes en la medida que desarrollemos, el doctor nos va a hablar de ese proceso que acaba de mencionar, pero en este momento estamos como que tratando de mostrarle a ustedes cuál es la causa formal, orgánica, que se puede evidenciar. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que tienen síntomas, que son muy característicos, ¿no? Sí. Hay una triada que es la triada de Cushing, que es la triada típica de la hipertensión intracraneal en emergencia o la triada del enclavamiento, que te habla de que baja la frecuencia cardíaca mientras sube la presión arterial y hay cambios respiratorios peligrosos. Eso es hipertensión arterial, bradicardia y distrés respiratorio. El paciente empieza a boquear, no respira bien. Y todo esto nos trae cambios lo suficientemente graves como conducir a la muerte. Sin embargo, antes de esa triada hay otros síntomas más sencillos, que es el dolor de cabeza, vómitos de origen neurológico y el edema de Y papilas. unas expresiones oculares que son muy interesantes, porque yo soy oftalmólogo y cuando entra a ese terreno me gusta mucho. Bueno, vamos a una pausa, doctor. Ya regresamos para que entendamos eso de, por lo menos eso del fondo del ojo, que se puede ver, porque eso no se ve a simple vista. Nadie le va a soplar así el ojo. Déjeme para ver si tiene una hinchazón allí dentro del ojo que se llama edema de papila. Tiene que ser el neurólogo, neurocirujano, el oftalmólogo. Ya regresamos, amigos y amigas. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. El lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad es el Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health by la doctora Ketty Padilla. En Glamour Health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal, como tratamiento de reducción de medidas, celulitis y estrías, masajes reductivos y relajantes y tratamientos postoperatorios. Rejuvenecimiento facial, aplicación de toxina botulínica, mejor conocida como Botox, fillers o rellenos, hilos dermosustentación, plasma rico en plaquetas, limpiezas faciales profesionales, tratamientos de cicatrices, entre otros. Te ofrecemos también educación a través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza. También cuentas con la venta al mayor y al detal de una gran variedad de artículos de belleza. Somos tu Instituto de Salud y Belleza Integral, Glamour Health. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Por mis derechos, Vitagol por la niñez. Celebremos juntos el Día Mundial de la Infancia. La Federación Venezolana de Fútbol y UNICEF Venezuela se unen para la promoción de los derechos de la niñez.
Seguimos conversando, amigas, amigos, con el doctor Roberto Matos, neurocirujano de aquí de nuestra región, del Hospital Rafael Calle Sierra, y nos dice y nos está contando que el cráneo puede tener aumento de la presión y que hay muchas razones, pero unas que son explícitas y otras que hay que buscarlas realmente, pero que hay más o menos una comunidad de síntomas. Entonces, el doctor nos decía, vómito, dolores de cabeza, fuerte. Y edema de papila. Claro, el dolor de cabeza tiene alguna característica porque por lo menos en mi consulta es casi de rutina. Doctor, me duele la cabeza, creo que son los ojos, los anteojos. Y siempre pienso en neurología, ¿no? El dolor de cabeza en la hipertensión endocraniana depende del estadio, ¿okay? Pero clásicamente se describe como una cefalea tormentosa, una cefalea insidiosa que incrementa y lo principal es que no mejora o no cede con la administración de analgésicos típicos. Entonces, eso es el signo de alarma principal, es que la cefalea no mejora al administrar el tratamiento. Entonces eso es lo que te hace sospechar, además del conjunto de signos y síntomas, que haya la hipertensión intracraneal. Ahí empezaron a pasar algunas imágenes que hablan sobre eso, cefalea, vómito. Los vómitos creo que no son tampoco comunes. Yo me acuerdo que, bueno, una vez que andábamos por allí, unos muchachos tomándose unos tragos y de repente le dio por lanzar un vómito que casi nos bañó a todos. Y yo, oye, vale, tienes un vómito de eso de hipertensión endocraniana, ¿no? En escopetazo, algo así. En escopetazo en proyectil. Ajá. El término de vómito en proyectil no es ese de que yo vomito a larga distancia. Uno se toma una botella de anís cartujo de litro a pecho y el vómito va a dar al chorro lejos. Pero el vómito en proyectil o verdadero vómito neurológico es el que no viene con náusea. O sea, la persona podemos estar aquí hablando y sin arcada simplemente vomita. Ya, no hay un anuncio, ¿no? Y entonces ahorita viene una imagen sobre el asunto del edema de papila y cómo se puede percibir, que se requiere de un aparatico especial que fue ideado por allá, bueno, hace más de 100 años, y a través de ese aparatico, eso que ustedes ven allí que parece una ñemita de un huevito frito en medio de una cosa rosada, eso se ve con ese aparatico a través de la niña pupila del ojo, que requiere experiencia, pues por supuesto del examinador, y si, bueno, generalmente esas personas que tienen problemas serios neurológicos tienen la pupila agrandada, entonces eso facilita mirar adentro, ¿no? En el fondo del ojo. Correcto, el fondo de ojo es una herramienta imprescindible en neurología, en neurocirugía, por supuesto en oftalmología, pero en el estudio de la hipertensión endocranial, al ver el fondo de ojo estamos evaluando directamente el sistema nervioso central. Yo les digo a los muchachos en clase, en la universidad, que al ver el fondo de ojo es el único momento en el que uno realmente está viendo un nervio funcionando, porque es el momento en el que realmente vemos hacia el sistema nervioso. Está en vivo, ¿no? Es como ver también las arterias y las venas en el fondo. Lo estamos viendo en vivo. Tú sabes que esa imagen está mostrando, ahorita van a mostrar una de fondo del ojo, pero ahí lo que está mostrando es que está la persona visca. Ah, bueno, ahí se está haciendo, y ahorita vamos a hablarlo de visco, pero fíjate que ahí lo están haciendo el fondo del ojo, ¿no? Claro, porque es que realmente el ojo, dice la clásica literatura, la poesía y todo, que el ojo es la ventana del alma. Pero en este sentido, tanto para diabetes como hipertensos arteriales, como para hipertensos intracraneales, es muy real eso. Nosotros, gracias al ojo, a los signos y síntomas que pueda tener esa persona, vamos a darnos cuenta de qué está ocurriendo. Y la sintomatología de la restricción de los movimientos oculares. Allí más o menos la imagen está expresando, ¿eh? Exactamente. Esa restricción de los movimientos y esos cambios que ocurren en el fondo de ojo nos van a advertir de que hay algo bastante mal ocurriendo intracranealmente. Claro. Bueno, con respecto a los... mira, ahí está una imagen, así se vería, ustedes se acuerdan que se veía una imagen como una ñemita de un huevito frito sobre una área rosada, ahí se ve el nervio virtualmente proyectado adentro del ojo, se ve ahí todo borrado con hemorragia horrible, y es lo último que nosotros queremos ver como médicos, mucho menos como neurólogo, ¿no? Y es esa imagen, la del borramiento de la papila, lo que te advierte de la hipertensión intracraneal. Lo que pasa es que la hipertensión intracraneal se refleja hacia el ojo, de manera tal de que al incrementar la presión en el cerebro o en el cráneo, esa presión es transmitida a través del nervio óptico en todo el trayecto hasta entrar en la retina, y es lo que uno puede ver en la papila, en el borramiento de esa papila al hacer el fondo de ojo. Y eso es lo que los advierte entonces a ir a hacer exámenes complementarios y a actuar, ¿no? Y que ya vamos a hablar de toda esa parte de exámenes complementarios. Con respecto a los movimientos de los ojos, porque puede existir una limitación en los movimientos de los ojos también que muchas veces acompaña, y una de las sensaciones que va a tener la gente es ver doble, ¿no? Ese sería otro síntoma, ¿no? Uno de los síntomas más comunes es la diplopía, y la diplopía al ver doble se asocia precisamente a la restricción del movimiento ocular. Ya me están anunciando que vamos rápido, doctor, está demasiado bueno este programa, pero vamos rápido, no nos queda hacer un tercer corte. Bueno, vamos a una pausa y entonces regresamos para que concretemos también sobre todo ese otro proceso que usted denominó al comienzo,
idiopático, es decir, que no se sabe bien cuál es la razón, pero hay una hipertensión intracraneal. Y eso es una cosa compleja para los neurólogos y nosotros, los médicos en general. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. El lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad es el Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health by la doctora Ketty Padilla. En Glamour Health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal, como tratamiento de reducción de medidas, celulitis y estrías, masajes reductivos y relajantes y tratamientos postoperatorios. Rejuvenecimiento facial, aplicación de toxina botulínica, mejor conocida como Botox, fillers o rellenos, hilos dermosustentación, plasma rico en plaquetas, limpiezas faciales profesionales, tratamientos de cicatrices, entre otros. Te ofrecemos también educación a través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza. También cuentas con la venta al mayor y al detal de una gran variedad de artículos de belleza. Somos tu Instituto de Salud y Belleza Integral, Glamour Health. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos conversando, amigos, con el doctor Roberto Matos, neurocirujano, y entonces estábamos que hay unas imágenes por allí, Iván es nuestro amigo técnico y él está ayudándonos, apoyándonos. Hay unas lesiones en donde se ven precisamente procesos orgánicos en el cerebro, como tumores o un traumatismo que le puede crear un traumatismo. Usted se cae, se golpea con una puerta. Hay un político que ya murió, José Vicente Rangel, que era periodista, y él entrando en su auto se golpeó en el lateral de la cabeza. Duro, y resulta que como a los 10, 15 días tenía una cosa que le dicen hematoma subdural. Bueno, tú sabes todo eso, la gente no lo conoce bien, que es un hematoma dentro del cráneo. Hay unas imágenes allí. Por supuesto tuvo toda una clínica de eso y hasta que no lo operaron y lo drenaron, porque si no, pues eso podría avanzar y tener... Conducir a la muerte, es bastante peligroso. Claro. Entonces, esas imágenes están por allí, Iván, por favor, de las imágenes que tienen lesiones orgánicas, para hablar entonces de la idiopática. ¿Por qué se llamaría idiopática ese concepto? El concepto idiopático representa el hecho de que no tenemos la causa definitiva, la etiología definitiva. Cuando tú tienes un tumor o un hematoma, eso sabemos que sube la hipertensión interna. Está mostrando... Hay desviaciones, hay compromiso que presiona el cerebro y eso nos afecta a los nervios. Y al afectar los nervios, predominantemente se afecta el sexto par craneal, que es el que hace que uno mire con el ojo hacia afuera, y pasa como en la imagen que el ojo se desvía hacia adentro. Es el estrabismo convergente. Correcto. Entonces, en la idiopática no tenemos un daño estructural específico. Hay cambios que sabemos que van a producir estas alteraciones oculares, puede haber edema de papila, puede haber borramiento de la visión, se hace nublosa, se hace complicado ver para el paciente, o puede manifestarse de esta forma, con alteraciones en la motricidad. Una de ellas es ese estrabismo convergente y la otra es algo que llamamos el signo del sol poniente, sobre todo en los niños, que no logran levantar la mirada y quedan viendo hacia abajo constantemente. Entonces, esto, más los cambios con el vómito, con esos signos y la cefalea, la cefalea persistente es típica, nos hace pensar en la hipertensión endocranial idiopática. Tú sabes que yo tengo un número aquí, no sé si lo apoyas, dice 1 a 5 de cada 100.000 pacientes al año pueden tener esa hipertensión idiopática intracraneal. Y sobre todo, niños escolares, 6, 7 años, es un signo el tener estrabismo que aparezca de golpe,
de alarma y de pensar en ese proceso, ¿no? Sí, fíjate que está mucho más estudiado es en adultos, obviamente, pero en el niño es una cuestión que de verdad necesitamos preservar esa información y tratar de aplicarla a nuestras comunidades, en los colegios, en lo demás. Por ejemplo, ahí está mostrando una imagen del cerebro con una hipertensión intracraneal idiopática donde no hay señales. Usted hablaba de los ventrículos, que son como las sombritas negras que se No debajo hay de señal de un compromiso que esté afectando al cerebro, algo estructural específico. En los niños y en los adultos puede ocurrir perfectamente. En los adultos es interesante porque es más frecuente en mujeres jóvenes de edad reproductiva, blancas, sí. con alto uso de hormonas como por ejemplo anticonceptivos y aquellas que han tenido síndromes de ovarios poliquísticos. Entonces es algo que te orienta al diagnóstico. En cambio en el niño no tiene suficientes hallazgos anteriores de antecedentes para pensarlo, pero te debutan con un estrabismo. Entonces pasa muchas niño veces grande, pues, porque en no niños grandes. tenía estrabismo cuando No chiquito, tenía, ¿no? debutan con el estrabismo que no lo tenían y pasa desapercibido porque no es algo que maneja el médico general de rutina. Y normalmente cuando tiene dolor de cabeza te lo llevan al pediatra o al médico general que si no sospecha, el diagnóstico pasa bajo cuerda y nos trae complicaciones a futuro de persistir la sintomatología. Tú sabes que hay un neurooftalmólogo, él es un clínico, Musi Mendoza, que lo debes conocer, que está en Caracas, una persona excelente de conocimiento, y él habla de los signos sutiles. Tú estás hablando de eso, porque puede pasar desapercibido. Esos signos sutiles es que tiene limitación para mover los ojitos, a lo mejor el niño no sabe decir que está viendo doble, pero uno de los primeros signos de eso. Ajá, ¿y qué hacen entonces ustedes para poder controlarlo? Pues me imagino que tienen que actuar rápido porque la hinchazón del nervio óptico, la inflamación lo puede dejar ciego, ¿no? Niño y quien sea adulto. Hay varias maneras de procesar el tratamiento, pero clásicamente hay prueba terapéutica. La prueba terapéutica inicia por medición de la presión del eje raquídeo, que se hace a través de una punción lumbar. Ajá, por ahí hay una imagen, pero la gente se imagina punción lumbar, imagínate, por un dolor de cabeza, pero es que es una cosa seria, ¿no? Sí, claro, y que es la forma que tenemos realmente por clínica de medir la presión. Una ya. punción lumbar comunica el eje del cerebro a la columna, a la médula espinal, ese líquido transita por toda esa zona y nos permite saber la presión. Y además drenar líquido baja la presión. Al drenar líquido y bajar la presión, si logramos demostrar que hay una mejoría y el paciente mejora clínicamente, el diagnóstico de hipertensión idiopática queda establecido. Y ahí ya vienen otros recursos terapéuticos que pasan desde la administración de algunos medicamentos a la respuesta quirúrgica, sobre todo en el caso de los adultos. Yo los he oído ustedes, nosotros somos oftalmólogos, otro tipo de médicos, y no somos especialistas como ustedes en esa área, pero nosotros nos acostumbramos a decirle pseudotumor. Pseudo porque parece un tumor, pero no es un tumor. Bueno, ahí lo que están explicando es que se cayó, se golpeó y puede tener lesiones de esas características, pero lo que estamos hablando, entonces, es un falso tumor, porque es que hace clínica, hace signos y síntomas semejantes a los que tendría un tumor cerebral y eleva la presión intracraneal. Entonces te hace sospechar de que haya una masa o un hematoma cuando realmente no lo hay. Por eso es pseudotumor. En las imágenes no se ven. No se ven lesiones sugestivas de masa, de volumen que interfieran con la masa cerebral. Simplemente es un conflicto ya de regulación interna de la presión. Ahora, hay algo que sigue, bueno, el doctor habló sobre damas y el uso de estrógeno, ¿no? De hormona femenina. He escuchado también la posibilidad de que sea por intoxicación por vitaminas, hipervitaminosis, y esas vitaminas serían las vitaminas liposolubles, A, D, K, A, D, E, ¿no? Porque la vitamina E la han usado también los varones mucho, y a lo mejor creen que si me tomo 5 pastillas, 5, 10 dosis de eso voy a ser más fértil, ¿no? Dicen las personas de edad. Entonces, ¿la vitamina A, si has encontrado algún caso que se pueda relacionar con eso? A lo largo de mis estudios sí llegamos a tener casos de hipervitaminosis, intoxicación por vitamina E, sobre todo. No he tenido intoxicaciones por vitamina A que me hayan desencadenado en ese proceso. Pero lo más común realmente es con la mujer en edad fértil y trastornos hormonales. Ah, fíjate qué interesante. Yo recuerdo, en mi tiempo como oftalmólogo, habré visto, sí, vi un nené que se presentó con una clínica así que lo sacaron de su escuela a hacer una evaluación de los ojos para vender lentes. Y eso fue sin autorización de los padres. Los padres se molestaron cuando recibieron una información que su hijo está viendo mal y tal, y le vamos a poner anteojos con un descuento. Y decidieron traérmelo. Y el nené lo que tenía era, efectivamente no estaba viendo bien,
no movía bien los ojitos hacia los lados, esos signos sutiles, él no sabía decir que estaba viendo doble, como te digo, y tenía un edema de papila. Y ese niño, se lo remito inmediatamente a los neurólogos, y efectivamente, 3 días después le estaban descomprimiendo, le estaban haciendo algo para descomprimirlo, y tenía un tumor cerebral. Pero a su vez vi un caso de una adulta, familiar de un colega nuestro, y que venía de Caracas y no tenía diagnóstico, tenía tomografía y todo, y no tenía nada. Bueno, resulta que al final era un pseudotumor, es de lo que estamos hablando. Doctor, ¿alguna recomendación y dónde lo pueden ubicar en caso de que la gente quiera saber un poco más del tema? Me pueden ubicar por redes sociales en @matosneuro. Mi teléfono es 0412-549-6833 y consulto en la unidad de neuroortopedia Paraguaná en la Policlínica Especialidades. Estamos a la orden ante cualquier información que deseen para ampliar este tema que es bastante complejo. Y por supuesto que estamos muy conectados, la parte de oftalmología, ojo, con lo que ellos hacen en neurología y neurocirugía, y muchos de esos trastornos por supuesto empiezan por los ojos. Lo que pasa es que, y se expresan por allí, y siempre termino con el neurólogo. Alguien me decía, eso es lo mismo, esos dolores de cabeza, cuando uno dice dolores de cabeza y jaqueca, que también es una palabra que no se debe usar, eso es lo mismo, dolores de cabeza y jaqueca. Así, cuadradito, rapidito, pues ya nos vamos. Los dolores de cabeza y las de este tipo no son iguales. La clínica es cerebrante y lo típico que asusta y que es un signo de alarma es cuando el dolor de cabeza te despierta en la noche. Ese es el signo sugestivo de que hay un problema de hipertensión intracraneal. Interesante, un dolor de cabeza que lo despierte a uno, porque hay muchos dolores de cabeza que lo despiertan a uno, de verdad, que se fue la luz, ¡oh, qué calor! Pero no es por eso. Bueno, gracias, doctor Roberto Matos. Saben que está en el Hospital Rafael Calle Sierra. Su trabajo realmente es insigne, se respeta muchísimo, se le respeta, doctor. Sus alumnos lo adoran. Estábamos conversando de eso hace un ratico. Ese es el doctor, el famoso Matos, que quieren tanto los estudiantes, sí, ese es el famoso. Bueno, y ya ustedes saben, cualquier comentario que de este programa lo hacen a través del correo electrónico que ven en pantalla, urbinavi17@gmail.com, ya va a salir en la pantalla, y en el WhatsApp 0414-333-0642. Nos sintonizamos la próxima semana. Mucho gusto y cuidado, todavía sigan cuidándose del COVID, y además, en función de la naturaleza, sáquenle estas liguitas antes de eliminarlo, para que no aparezcan esas liguitas pegadas a los pececitos, pegadas a las alas de las aves. Vamos a proteger la naturaleza, nuestro ambiente. Muchas gracias, doctor.